olvidaron construir un hogar donde no queme el sol. Bienvenidos a esta fiesta del libro, a esta celebración del libro, como bien lo denominó ayer nuestro rector, el doctor Carlos Natarena Andayapa. Hoy estamos de fiesta en esta Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas, que tiene como invitada de honor a la Universidad de Costa Rica. El día de hoy, y bueno, qué mejor manera de celebrar o de festejar que presentar libros, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos justo en la presentación del libro que lleva por título De Sur a Norte, experiencias del género en la migración. Este es un libro de investigación en el que se refleja cómo es que el género marca las experiencias migratorias, ¿no? Cómo es que el género influye en las experiencias migratorias. Este libro está publicado por Tirando Blanche y fue coordinado por la doctora Elisa García, la doctora Alma Alejandra Soberano, quien el día de hoy nos iba a acompañar. Se disculpa por cuestiones ajenas a su voluntad, no le fue posible estar el día de hoy con nosotros, le mandamos un caluroso saludo desde aquí. Igualmente lo coordina la doctora Larisa Cosillina y su servidora Ivonne Álvarez, las demás investigadoras de esta casa de estudios. Entonces, sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy nos acompañan y está aquí presente justo para llevar a cabo esta presentación la doctora Ivette Reyes Guillén. Ella es profesora investigadora de esta universidad. Asimismo, harán un comentario general de la obra las mismas coordinadoras, la doctora Elisa García y la doctora Larisa Cosillina, ¿no? Quienes efectivamente nos comentarán ya el contenido específico de la obra y su orden, ¿no? La dinámica de esta presentación será la siguiente: participará primero la doctora Ivette hasta por 10 minutos. Posteriormente interviene la doctora Elisa por otros 10 minutos y cierra o finaliza esta sesión la doctora Larisa Cosillina. Queremos evidentemente incluir sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Entonces daremos al final de esta intervención paso a sus preguntas y comentarios hasta por 10 minutos para que las preparen, ¿no? Nos interesa mucho justo generar este diálogo con ustedes y que no sea un diálogo construido solamente desde aquí arriba. Entonces, para iniciar con esta presentación, permítanme leerles una breve semblanza de la doctora Ivette. Ella
Es doctora y maestra en ciencias por el Colegio de la Frontera Sur. Realizó su postdoctorado en innovación educativa en el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente. Ha realizado estancias académicas y de investigación en la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Sistema Estatal de Investigadores y es perfil deseable PRODEP. Ella es integrante del Cuerpo Académico en Consolidación, Sociedad, Cultura y Educación. Es experta en análisis de percepciones dentro del área de salud pública, desarrollo sustentable y procesos educativos. Y actualmente es coordinadora de acreditación de la licenciatura en Economía y coordinadora de trayectorias escolares en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces, es suyo el micrófono, doctora, por favor, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos todos, todas. Realmente agradezco muchísimo este espacio que se nos ha brindado para presentar el producto de un esfuerzo de trabajo constante por parte de las doctoras y definitivamente una de las muchas cartas de presentación de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas. Muchísimas gracias por este espacio y gracias a todos y cada uno por su presencia y por el interés de escucharnos un ratito platicando acerca de este libro. Me voy a permitir leer algunos de mis comentarios y definitivamente esperando sea de su interés. Muchas gracias a cada una. De sur a norte, experiencias del género en la migración. Coordinan María Elisa García López, Alma Alejandra Soberano. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. En esta obra participan expertos en el tema con 13 capítulos importantes, tanto para la comprensión de la problemática abordada como para la exposición de los resultados encontrados a través de habilidades metodológicas diversas. Esta obra está dividida en 4 bloques. El primero, la movilidad como un derecho cuestionado, legislación y experiencias de las personas extranjeras, en cuyos capítulos pasamos de la migración como un hecho histórico y como un derecho acotado, que magnamente describe Felipe de Jesús Pérez, a la niñez migrante, las mujeres migrantes, a las descripciones hemerográficas y del tránsito de caravanas migrantes, temas abordados cuidadosamente por David Israel Martínez, Eduardo González e Ivonne Álvarez. El segundo y tercer bloque, la familia en contextos de migración internacional y salud, trabajo digno y cuidados de mujeres migrantes en tránsito y sus experiencias en México. 9 autores nos involucran de forma armoniosa, pero firme, en 6 capítulos que tejen las luces y sombras sobre la migración familiar, el marco normativo que los circunscribe y las realidades laborales, de servicios de salud, precariedad y reconocimiento o desconocimiento de los derechos de migrantes y receptores. 151 páginas en las que Elisa García, Larisa Cochina, Jania Wilson, Marisol Pérez, Jazmín García, Kenia Aguilar, Mónica Toledo, Mirza Aguilar y Valeria Carro exponen el resultado de un análisis minucioso de esta realidad compleja que son los procesos de migración. Por su parte, el cuarto bloque, las mujeres indígenas en proceso de migración y asentamiento, pone énfasis en los procesos de migración indígena y en especial en la inserción de las mujeres indígenas de Chiapas en procesos migratorios internos, donde se analiza el trabajo migrante, el liderazgo y el acceso a derechos humanos laborales. En este bloque
Leeremos los análisis que han realizado Alma Soberano, Sheila de Lumeau, María de los Ángeles Sánchez y Daniela Rentería. Sin duda alguna, el análisis interdisciplinar que permite la consideración de factores de tipo social, cultural, religioso, que aportan al análisis, comprensión y atención de problemas sociales y fenómenos complejos como el que atiende esta obra. Tal y como mencionan los autores, el fenómeno migratorio constituye una materia de gran complejidad y es altamente dinámico. Y señalan durante cada capítulo y de forma minuciosa la distancia entre las normas jurídicas y la realidad social. Una de las características más sobresalientes de este libro y que en realidad lo convierten en una obra sensible es que se comparten experiencias de personas migrantes y no se limita al análisis de estadísticas frías, sino al recuento sensible de la realidad social, espacio donde la subjetividad cobra valor. Según palabras propias de las autoras y coordinadoras de este libro, el objetivo principal de haberlo escrito es abonar a la comprensión y análisis de la realidad migratoria desde la academia, pero también con la intención de proporcionar herramientas para una reeducación social que redunde en el bienestar de las personas migrantes y de la sociedad en su conjunto. Muchas felicidades por esta obra a las coordinadoras y a cada uno de los autores. De sur a norte, experiencias del género en la migración. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctora Ivette, por esta presentación y este panorama general de la obra. Gracias por sus comentarios tan generosos. Bueno, para continuar con este evento, ahora toca el turno a dos de las coordinadoras de la obra. Daré en primer momento la intervención a la doctora María Elisa García. También leeré una brevísima síntesis curricular. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, en cuya Facultad de Derecho fue profesora de Derecho Constitucional. Es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Démosle un aplauso, un caluroso aplauso a la doctora Elisa y agradecemos su participación. Pues muchísimas gracias a la doctora Ivonne por su presentación, a la doctora Ivette. Es un gusto estar aquí. Bienvenidos a todos. Yo voy a iniciar mi intervención comentándoles cómo surgió la idea de este libro. Las personas que estamos en esta mesa, tres de las que estamos, formamos parte de un proyecto de investigación que antes se llamaba Cátedras CONACYT y ahora se llama Investigadores por México, que yo formulé en el año 2018 y que se dedica a investigar sobre la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. De hecho, Chiapas es la entidad federativa con mayores retos en materia migratoria. Entonces, bueno, yo tenía muy claro que nosotras estábamos aquí en un tema que es de vital importancia para comprender la realidad que nos ha tocado vivir, pero que muchos de los migrantes que entran por la frontera sur, y la mayor parte lo hacen de forma irregular, muchos tienen en mente llegar a la frontera norte para llegar al sueño americano. En el camino muchos desechan esta idea, otros no pueden, otros son víctimas de múltiples delitos que incluyen también la pérdida de la vida y desechan la idea. Pero bueno, teniendo esta idea en mente, yo quería un libro que no solamente nos situara en la frontera sur, sino que hiciera una simbiosis entre la frontera sur y la frontera norte. Y ese vínculo surgió al final de una forma muy casual porque la doctora Alma Soberano, que de hecho ella es chiapaneca, pero trabaja como profesora investigadora en la Universidad de Baja California,
vino a hacer una estancia de investigación con nosotros al Instituto de Investigaciones Jurídicas en Coita, y entonces yo le planteé esta idea que yo tenía. De hecho, nos reunimos en una cafetería aquí, cerquita de Plaza Cristal, y yo le dije, mira, Alma, yo tengo la inquietud de que no estemos tan aislados los grupos de investigación. Nosotros estamos aquí en la frontera sur y, de hecho, el trabajo no damos abasto. Este es un reto cada vez más mayúsculo y me gustaría hacer el vínculo con la frontera norte. A ella le encantó la idea y luego ya invitamos a las doctoras Ivonne y Larisa, que somos al final las 4 coordinadoras de la obra. Alma no nos pudo acompañar. Entonces, esta es un poco la idea que late detrás de esta obra, hacer un vínculo entre nuestra frontera sur con la frontera norte y analizar tanto el marco jurídico como las experiencias que atraviesan las personas migrantes. Estamos en 2 de las fronteras más peligrosas del mundo y además estamos como en un efecto sándwich. La frontera sur es el segundo corredor migratorio más importante a nivel mundial, entendiendo por corredor migratorio no solamente a México, sino los países del norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y Salvador, y a su vez la frontera norte es la frontera internacional más transitada a nivel mundial. Es decir, que estamos en un contexto geopolítico pues bastante complejo y que nos marca a todos. Entonces, bueno, y hecha esta simbiosis, el libro se dividió en 4 bloques y yo voy a comentar muy brevemente 2 de los primeros bloques. De estos bloques, al final, optamos por dividirlos en torno a ejes temáticos que en nuestra opinión sirven muy bien para comprender y estructurar el fenómeno migratorio. El primer bloque tiene mucha lógica y estudia la movilidad como un derecho cuestionado, legislación y experiencias de las personas extranjeras. Este es el primer bloque y el primer capítulo, que es obra de Francisco Felipe de Jesús, se titula La migración como un hecho histórico, como un derecho humano acotado. El autor, después de hacer un pequeño repaso histórico de cómo todas las civilizaciones y todos los seres humanos han experimentado históricamente la necesidad de moverse para obtener mejores oportunidades de vida y muchas veces para sobrevivir, se centra en investigar el derecho a migrar dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Y bueno, después de repasar brevemente los documentos internacionales más importantes, empezando por la Declaración Universal, el autor concluye que el derecho a migrar está reconocido, pero de forma muy ambigua, porque los documentos internacionales todos coinciden el derecho de toda persona a circular libremente por el territorio de un Estado, también el derecho a salir del territorio de un Estado, incluyendo el propio, pero no reconocen el derecho correlativo, que sería el derecho a entrar a un Estado de cuya nacionalidad careces. Por lo tanto, al final, el derecho a migrar está reconocido de forma muy acotada en el ámbito internacional. Sí se reconoce en su faceta de derecho a emigrar, y aún así hay países problemáticos, ahí tenemos a Cuba, Corea, pero sin embargo la faceta contraria, que es mucho más problemática de cara del Estado nacional, que sería el derecho a inmigrar, a penetrar en el territorio de un Estado sin que tú tengas la nacionalidad de ese Estado, no está reconocido en el derecho internacional y es un derecho que, como muy bien dice el autor, está muy acotado por la soberanía nacional de los Estados. Bueno, el segundo capítulo se centra en estudiar el interés superior del menor, que es un principio olvidado para la niñez migrante en situación irregular en México. Es obra de David Israel Martínez Rodríguez y el autor lo que nos dice es que este principio, que está articulando tanto el derecho interno mexicano como, por supuesto, el derecho internacional, y lo tenemos consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es un principio estructural que debe guiar tanto la formulación, el diseño y la ejecución de todas las políticas migratorias y las normas en esta materia. Sin embargo, en la realidad, la niñez migrante y, sobre todo, irregular, sufre una vulnerabilidad múltiple muy fuerte y lo cierto es que las normas jurídicas mexicanas no consiguen tener efectividad en esta materia. Es decir, aunque el principio sí aparece consagrado de una forma estructural, la realidad es que la niñez migrante se encuentra todavía muy desprotegida en este país por las múltiples vulnerabilidades que tienen, por su condición de niños, por su condición de inmigrantes y por su condición de irregulares, es decir, no cumplir con los requisitos administrativos del derecho de extranjería. El autor propone que hay que hacer una armonización legislativa de las normas internas mexicanas y toma como referente los parámetros del sistema interamericano. Bueno, el tercer capítulo estudia la situación de las mujeres migrantes centroamericanas en tránsito por el área metropolitana de Guadalajara. Es obra de Eduardo González Velázquez,
Y el autor en este capítulo se centra en estudiar las condiciones de violencia estructural, mayor marginalidad y mayor vulnerabilidad de las mujeres migrantes, fundamentalmente las centroamericanas, que son las que cuantitativamente pues, son más numerosas, penetrando por la frontera sur. Y él se hace una pregunta, estoy ya resumiendo mucho para no pasarme del tiempo, porque me suelo pasar antes de que me saquen la tarjetita, y él dice así, de simple: ¿qué tan complicado es migrar a través de México? Pues siendo hombre, mucho, pero siendo mujer, muchísimo más. Bien, el siguiente capítulo es obra de la doctora Ivonne, que la tenemos aquí en la mesa, de Territorio Tapón a Ciudad Cárcel, las caravanas migrantes en México como estrategia de movilidad y mecanismo de protesta. Y en ella la doctora Ivonne estudia además con mucho nivel de profundidad la evolución que se ha producido en nuestro país desde la primera caravana, que era una caravana transnacional, que se convocó en Honduras y que entró en octubre de 2018, justo en pleno periodo de tránsito gubernamental, y cómo ya desde el año 2021 las caravanas ya no son transnacionales, ya no se convocan en los países de Centroamérica, sino que la mayoría se convocan en Tapachula como un medio para descomprimir la situación de inmovilidad que están viviendo las personas migrantes y solicitantes de refugio en Tapachula. Solo para que sepan el contexto, Tapachula actualmente recibe el 72% de las solicitudes de refugio que hay en todo México, y las solicitudes de refugio se han multiplicado de forma exponencial desde el año 2013, que es el primer año de registros, hasta la actualidad. Literalmente no se dan abasto. Tapachula no es una ciudad, los que la conozcan, que tenga la infraestructura adecuada para poder acoger a este número tan abundante de personas que además están varadas. Entonces, la doctora Ivonne lo que dice es que ha habido un cambio en las estrategias de movilidad que otorgan mucha más visibilidad a las personas migrantes, también mucha mayor protección, una reducción de los costes del tránsito migratorio, que son carísimos. Los polleros están cobrando como mínimo $9.000 de ahí para arriba, y además dice de forma muy inteligente que se han convertido en una estrategia para que las personas migrantes, que ya se convierten en sujetos jurídicos y políticos, puedan luchar por poder acceder a aquellos derechos que la legislación migratoria mexicana les concede, pero que, sin embargo, el ejercicio cotidiano está tremendamente obstaculizado. Con esto cerramos el bloque 1 y dentro del bloque 2, el bloque 2 se dedica a estudiar la familia en contextos de migración internacional. El primer capítulo es obra de mi autoría, se titula Luces y sombras de la migración familiar a la luz de los estándares internacionales, y aquí lo que estudio es un poco esta categoría, que ya es la más importante a nivel mundial, pero también en México, y sin embargo, en el ámbito de América Latina y también en México, es una categoría muy poco estudiada por la doctrina. El 50% de los flujos regulares que recibe México ya se hacen por obra de la migración familiar. La migración familiar consiste en el proceso a través del cual un migrante que consigue ya la regularidad administrativa en el país atrae, es decir, se reúne con sus familiares dentro del territorio del Estado receptor en condiciones más ventajosas que las que establece con carácter general la legislación de extranjería. Pues bien, aquí yo de forma muy breve voy a decir que lo que intento enfatizar en este capítulo es que hay una diferencia bastante abismal entre el derecho a la vida familiar, que es el derecho que está detrás de esta figura migratoria. Este es un derecho que en el ámbito internacional tiene una naturaleza jurídica muy reforzada porque forma parte de lo que se llaman derechos inderogables o normas de jus cogens, derecho imperativo, es decir, que no se pueden suspender ni siquiera en situaciones extraordinarias de excepción como la que vivimos durante la etapa del COVID, y sin embargo la titularidad activa sigue estando restringida a personas que cuenten con regularidad administrativa, es decir, que cuenten con documentos. Y el segundo capítulo, dentro de este segundo bloque dedicado a estudiar a la familia en contextos de migración internacional, es de nuestra compañera, la doctora Larisa Cosillina, se titula Marco normativo, gestión migratoria y los espacios de los centros de detención en Chiapas, dimensión de género, el caso de las familias detenidas. Y aquí también muy brevemente, la doctora Larisa lo que estudia es los centros de detención, que nunca se van a llamar así, la legislación migratoria es súper eufemística, y los llama espacios de alojamiento o espacios de personación, sí, se personan, pero realmente son centros de detención sin que haya habido ningún delito de por medio, es un mero ilícito administrativo. Y bueno, ella lo que estudia es cómo podemos conciliar
dos normas que son contradictorias, y es que dentro de los espacios de detención de las estaciones migratorias, y no olvidemos que en Tapachula está la estación migratoria más grande de toda América Latina, ¿cómo podemos combinar el principio de protección de la unidad familiar, es decir, que las familias permanezcan juntas también en estaciones migratorias, con aquel otro principio que es contradictorio, que es la separación de los espacios por género? Es decir, al final una familia que ingresa junta en un centro, en una estación migratoria, ya me pasaron el papelito, van a estar separadas por género. Y el último es obra de la doctora Jania, se titula Caña, precariedad y vidas transfronterizas, mujeres guatemaltecas reproduciendo el hogar en México. Estudia la situación de las mujeres guatemaltecas que todos los años migran a Huixtla, en Chiapas, para apoyar a la familia en la recolección de la caña, y ella lo que dice es que estas mujeres están atravesadas por el concepto de precariedad vital, es decir, viven en condiciones constantes de mucha restricción y limitación, y esa misma precariedad se extiende a todas sus vidas y se agrava como consecuencia del fenómeno migratorio. Y además dice una cosa que es bien importante, que para estas personas la migración no asegura que puedan ascender en su calidad de vida, sino que simplemente puedan sobrevivir. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctora Elisa. Realmente el tiempo siempre es insuficiente cuando hablamos de temas que nos apasionan y de temas tan actuales y vigentes. Entonces, una disculpa por usar la tarjetita amarilla. No llegué a la roja, entonces eso es bueno. No quiero, perder oportunidad también para saludar a mis colegas y amigos del Instituto de Investigaciones Jurídicas que están aquí presentes apoyando esta presentación del libro. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Omar, nuestro exdirector, a la maestra Lucy, también muchísimas gracias a nuestra secretaria académica y a nuestro invitado de honor que hemos estado escuchando toda la semana muy atentos, al doctor Chozas. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias por ese apoyo y esa presencia. Bueno, finalmente daremos el paso para la intervención de la doctora Larisa Kosygina. Igualmente leeré una brevísima reseña curricular. Ella es doctora por la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Fue consultora en temas de migración internacional por la Open Society Foundation en Estados Unidos. En México ha colaborado con el Colegio de la Frontera Sur y el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es investigadora por México CONACYT en el proyecto justamente que coordina la doctora Elisa, la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en Frontera Sur. Entonces, que lidera también el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, bienvenida, doctora, y muchas gracias. Tienes el uso del micrófono. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Me gusta ver a ustedes y muchas gracias por su interés en nuestro trabajo. Yo quiero hablar sobre bloque 3 y 4 de nuestro libro. Como todos ustedes saben, género es dimensión social que moldea nuestras experiencias e identidades. Estos dos bloques de nuestro libro hablan sobre su influencia en las experiencias de las mujeres en contexto de movilidad. El bloque 3 habla sobre las experiencias de las mujeres en contexto de movilidad internacional y el bloque 4 sobre sus experiencias de mujeres y entidades en contexto de la migración interna. Yo quiero desde el principio decir que género es solamente una de las dimensiones sociales que influyen en nuestra vida y nuestras experiencias y entidades. Hay otros, como por ejemplo vamos a ver construcciones de raza, clase. Y en estos textos que yo voy a presentar, el juego de estas dimensiones conjunto con género está visible. El primer capítulo de bloque 3
titulado Migrantes Centroamericanos en Tránsito por México, Estrategias para el Acceso a Servicios de Salud como Derecho Humano, escrito por Marisol Pérez Díaz y Jazmín García Gómez, discute la experiencia de las mujeres centroamericanas que están en situación irregular, en tránsito en México. Según marco normativo mexicano, todas las personas, incluyendo las personas extranjeras en situación irregular, tienen derecho a servicios de salud. Sin embargo, como muestran autoras, las personas de Centroamérica en situación irregular a veces no pueden realizar este derecho. Razones son, por ejemplo, miedo, ser detenidos o desconocimiento de marco normativo por parte de las personas extranjeras. Y que es importante, desconocimiento del marco normativo por el personal de hospitales, de centros médicos. Y este texto discute cómo las mujeres, qué ellos hacen para acceder a estos servicios. Y indican varias estrategias. Una estrategia es, como sabemos todos, acudir a los servicios de consultorios privados, consultorios que proporcionan farmacias, también usan servicios que están proporcionados por parte de albergues y otras organizaciones civiles. Pero qué interesante fue leer que también deciden a presentarse ante el Instituto Nacional de Migración, aunque este lleva el riesgo de detención y ya están en detención después, pero esta es como una estrategia para recibir el servicio de salud negada. El segundo capítulo de bloque 3 es las mujeres migrantes en el mercado laboral mexicano. Este capítulo discute marco normativo y políticas que moldeen experiencias de las personas extranjeras en el mercado laboral mexicano, con enfoque a la situación de las mujeres que se encuentran en el país sin documentos migratorios. La autora indica discrepancias entre el marco normativo y las políticas públicas en México. Este problema no es solamente de este país, en otros países existen los mismos cuando las normas no pueden aterrizarse como estaban pensados y entonces buscan las causas y mecanismos como acercar su implementación a que fue pensado de inicio. Y la autora en su trabajo nos proporciona sus recomendaciones para el caso de México. En el siguiente texto, Cuidado, Migración y Violencia de Estado, las voluntarias como cuidadores en la migración en tránsito en el Centro Oriente de México, escrito por Mónica Patricia Toledo González, Mirza Aguilar Pérez, Valeria de Jesús Caro Abudájala. Este artículo atrae nuestra atención a las situaciones de las personas que ayudan a las personas extranjeras en México. El capítulo contiene una buena revisión de literatura que permite delinear dos conceptos, trabajo doméstico y trabajo de cuidado.
Y en este texto la autora acerca con aplicación del último concepto al material empírico recabado durante su trabajo de campo en uno de los albergues para las personas migrantes. Bloque 4. Las mujeres indígenas en procesos de migración y asentamiento discuten intersección de género y otras dimensiones de diferenciación social en experiencias y entidades de las mujeres migrantes indígenas y sus descendientes en contexto de migración interno y asentamiento. El primer capítulo de este bloque, el capital social femenino en San Quintín y sus liderazgos, escrito por Alma Alejandra Soberano Serrano y Sheila del Humeo Rivera, habla sobre nexos entre migración, capital social y posibilidad de liderazgo. Explora estos nexos en caso, con ayuda de los dos casos de las mujeres migrantes indígenas que en sus comunidades donde vive ahora llegaron a posiciones de liderazgo a través de sus capacidades como personas, capital social y su experiencia de migración. Segundo capítulo de este bloque, inserción de las mujeres indígenas de Chiapas a la migración laboral interna, segmentación de su trabajo migrante y acceso a derechos humanos laborales, escrito por María de los Ángeles Sánchez López, empieza con discusión de dos mitos que existen sobre el trabajo jornalero de mujeres en el sector agrícola. Un mito es que las mujeres no están tan presentadas entre las personas jornaleras como hombres. Y otro mito, que el sector de agroexportador es el principal mercado de trabajo de estas personas. La autora indica que fuente de estos mitos es, digamos, estadística oficial que no está completa, metodología, la estadística en este ámbito. Después ella sigue con discusión de segmentación de mercado laboral en México y indica dos sectores, como nosotros sabemos, es el mercado laboral informal y el mercado laboral formal. Y en su trabajo muestra cómo las personas indígenas, mujeres, están canalizados en el mercado laboral informal, que está canalizados por allá, y este mercado está caracterizado con precarización, y con malas condiciones de trabajo. Pero ella también en su capítulo indica que naturaleza de trabajo jornalero como un trabajo nómada también impide a las personas acceder a los derechos como trabajadoras, porque no genera antigüedades que permiten acceder a algunos beneficios por parte de seguridad social. Entonces, acá nosotros podemos ver que en situación de las personas indígenas, intersección de género y etnia. Y por último, el capítulo 3 de bloque 3, 4 es análisis interseccional de experiencias migratorias de mujeres indígenas de segunda generación en Baja California. Acá las personas que escribieron este capítulo, Diana Villegas Loaiza y Irma Daniela Renteria Díaz,
discute proceso de construcción de identidad de las personas que pertenecen a segunda generación de migrantes. En otras palabras, a hijos y hijas de las personas que llegaron a este lugar, a Cinturón. Entonces acá surgen los problemas de pertenencia, a dónde pertenezco, a este lugar o al lugar de mis ancestros. Y autores también exploran cómo en este proceso intervienen las dimensiones de género, raza y clase, y cómo moldean percepción de la persona sobre sí misma. Los invito a leer estos textos muy interesantes y espero que ustedes van a gustar a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Larisa, por esta participación y esta presentación justo de los módulos 3 y 4 del libro. Entonces, de alguna manera queda claro el panorama, queda claro cómo se estructuró el libro, queda claro el objetivo de este libro, ¿no? Evidentemente que el estudio de las migraciones no quedan ahí, ¿no? O sea, es decir, es un tema tan cambiante y tan complejo que se tiene que estar renovando constantemente y reestudiando constantemente, pero por lo pronto, el día de hoy las invitamos a consultar este libro. Está hoy a la venta en la editorial Tirant-Lo Blanche. Ahí lo tienen a la venta en físico con descuento para estudiantes y docentes de la UNACH. Espero que me hayan escuchado allá en la editorial. Pero por el momento sí nos gustaría abrir el micrófono para participaciones, 1 o 2 participaciones del público. Nos encantaría escucharlos. De hecho, dejamos un espacio específico para ello. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, no sé si nos pueden ayudar a pasarle el micrófono. Bueno. Buenos días. Doctora Elisa, hace un par de semanas, de hecho, platicábamos con usted respecto al diplomado que estaba dando en tema migrante. Me llama mucho la atención lo de las comunidades indígenas o los pueblos indígenas, no sé si es correcto el término. ¿Cómo repercute que las personas, hombres y mujeres indígenas, salgan de sus pueblos para pues, irse, hablando de México principalmente, a los Estados Unidos? ¿Cómo los repercute culturalmente? Pues muy buena la pregunta. Bueno, una aclaración previa del diplomado que hablábamos el otro día. En el diplomado estudiamos solamente cuestiones de migración internacional, pero esto de solamente es como una etiqueta porque es inabarcable. Pero repercute y mucho porque, claro, hay, digamos, mayores dificultades, mayores vulnerabilidades. Muchas veces las personas indígenas vienen de comunidades donde ni siquiera dominan el idioma castellano, porque no es decir, aunque sea el idioma oficial, no es su primera lengua. Entonces, digamos que aquí hay, dentro del libro, hay el capítulo más relacionado con esto es el último capítulo, que explora la igualdad, pero desde el punto de vista de una de sus últimas, digamos, implicaciones jurídico y sociales, que es darnos cuenta que cuando hay múltiples factores de discriminación, la suma de esos factores, es decir, ser mujer, ser indígena, ser migrante, ser irregular, esa suma de factores, que podría ser 4, a lo mejor hace un componente exponencial que no sea 4 y que sea 40. Es decir, que todo esto sí se explora en el libro, sobre todo en la última parte y en el último capítulo, y a eso se le denomina análisis intersectorial. Darnos cuenta que si pensamos en la migración como un fenómeno homogéneo o con perfiles homogéneos, vamos a perder de vista las necesidades especiales de los distintos grupos vulnerables. Y este es un grupo altamente vulnerable, con cuestiones además de culturas propias, a veces religiones propias. Eso no significa que la integración sea más o menos difícil, pero sí significa que es muy probable que experimenten procesos de discriminación muy fuertes que van más allá
de la llegada al país, incluso consiguiendo la regularización, consiguiendo la nacionalidad del país, se sabe que las segundas generaciones, los hijos de las personas migrantes, donde ya técnicamente, si los padres han conseguido la nacionalidad, ya no hay un fenómeno migratorio, ya se clausuró formalmente el fenómeno migratorio porque las personas extranjeras accedieron a la nacionalidad. Sin embargo, se sabe que perpetúa la discriminación y de forma muy fuerte en los hijos que al final ya son nacionales de ese país y que además muchas veces han perdido el componente cultural de la tierra de origen, salvo lo que escuchan en sus casas. Entonces, vivir entre esos dos mundos es muy complejo, sobre todo por una cuestión muy fuerte de discriminación que sí se estudia en este libro. Pero bueno, la pregunta daría para un mundo. No sé si mis compañeras desean profundizar algo más. ¿Doctora? ¿No? Ay, bueno, acá yo no sé si quiere Larisa participar. ¿Larisa? No. Bueno, da para un mundo, pero más o menos así un poco las pinceladas. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, doctora Elisa, por esta respuesta. Efectivamente, el libro, digamos que se enfoca en la migración en su concepto amplio. Hay textos de migración internacional, pero también textos muy interesantes de migración interna, ¿no? Que también es muy relevante y también en el contexto propio del estado de Chiapas, ¿no? Que tiene también uno de los números más altos de migración interna, principalmente hacia Sinaloa y hacia Baja California, ¿no? Entonces, justamente los últimos capítulos exploran estas experiencias de cómo de alguna manera se integran, ¿no?, a las personas indígenas migrantes en las comunidades del norte, ¿no? Y cuáles también son los retos que enfrentan las mujeres migrantes para lograr integrarse, porque traen una carga, como bien lo decía Elisa, digamos, extra de discriminación por razón de etnia, ¿no? Entonces, eso también es muy relevante. Muchísimas gracias por la pregunta. Y si no hay más participaciones, a mí me gustaría, para respetar los tiempos de esta Feria Internacional del Libro, hacer entrega de los reconocimientos. Lo voy a leer y haré entrega en el mismo orden de participación. La Universidad Autónoma de Chiapas otorga el presente reconocimiento a Ivette Reyes Guillén por su participación como presentadora del libro De Sur a Norte, Experiencias del Género en la Migración, en el marco de la 10ª Feria Internacional del Libro, UNACH 2023, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 3 de octubre del 2023, por la conciencia de la necesidad de servir, y firma nuestro rector, el doctor Carlos Faustino Natarén Nandayapa. Muchísimas gracias, doctora Ivette, por esta participación y esta presentación tan atinada. Ay. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, hago lo propio también con la doctora Elisa García López. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ti. Gracias. Y finalmente, y solo por orden de participación, a la doctora Larisa Cosillina. Muchísimas gracias, doctora, por tu participación. Bueno, pues a mí me toca hacer entrega a la doctora Ivonne Álvarez Gutiérrez. Muchísimas gracias y felicidades, Ivonne. Pues muchas gracias a todas y todos por su asistencia y por su interés en este tema. Me gustaría, antes de cerrar, dar un anuncio parroquial que aquí nos pasaron. Dice: no dejes de registrarte en nuestro gran evento. Todos los días organizamos rifas con premios conmemorativos de la 10ª Feria Internacional del Libro 2023. Permanece atento a tu correo electrónico, donde te notificaremos si eres el afortunado o afortunada ganadora y te proporcionaremos las instrucciones necesarias para recoger tu premio. En la entrada de cada sala o en los stands de la UNACH encontrarás el póster con el QR para acceder al sitio de registro. Puedes hacer un registro diario para ganar. Te deseamos muchísima suerte. Bonito día y gracias a todas y todos.